Bien, pues buenas tardes, les enviamos un cordial saludo. Hoy estamos a jueves 16 de julio 2026. Estamos ya en la penúltima sesión de nuestro seminario. Nuestro seminario tiene 20 sesiones. El Mundial 2026, gestión, implicaciones y desafíos. Y aunque ya está agonizando el Mundial, pues justamente por eso hemos decidido esperar a terminar el domingo el Mundial para el martes hacer nuestra sesión de cierre. El martes vamos a tener la participación primero, de los voluntarios, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia del voluntariado en el Mundial? Tenemos aquí a Israel Velázquez, que es participante del seminario. Él fue seleccionado como voluntario y estuvo participando en varias actividades como voluntario oficial. Después vamos a tener a tres personas, bueno, dos personas que trabajaron para la FIFA. Vamos a tener el caso de una profesora de inglés que colaboró la contrataron para hacer el apoyo de la bienvenida en el aeropuerto a las personalidades que llegaron de diferentes áreas del Mundial, de la FIFA. Nos va a platicar qué hizo, qué le tocó. Me parece que a ella le tocó recibir el trofeo de la Copa cuando vino al tour con Coca-Cola y recibir a varios ejecutivos de la FIFA y demás. Y luego vamos a tener el caso de un estudiante de aquí de la universidad que participó en las transmisiones del Mundial desde el Estadio Azteca. Esta estudiante, bueno, nosotros nos llegó hace 6 meses una convocatoria para involucrar a 10 alumnos que quisieran trabajar haciendo una práctica profesional con la FIFA. Y la práctica consistía en asistir a los 5 juegos del Mundial en el Estadio Azteca, apoyando a la empresa que hace el broadcasting que se llama HBS, que es una empresa que le hace todas las transmisiones a la FIFA de los mundiales juveniles, femeniles, masculinos. Entonces esta empresa tiene su sede en París y en Estados Unidos y para las transmisiones del Estadio Azteca, de Guadalajara y de Monterrey nos pidieron apoyo para pedir alumnos que vivieran en esas ciudades que fueran de dos carreras, alumnos de comunicación y alumnos de carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Entonces nosotros convocamos alumnos de aquí, de la Ibero, de esas dos carreras, del ITESO y de la Universidad de Monterrey, que es otra universidad privada en Monterrey. Y ahí les hicieron una entrevista a los estudiantes, tenían que hablar inglés, tenían que tener tiempo e interés y seleccionaron a varios. Obviamente seleccionaron alumnos de nosotros. Entonces una de las alumnas que fue seleccionada, la invitamos para que nos platicara su experiencia en la transmisión, todo lo que le tocó hacer ella. Acuérdense que en el Estadio Azteca se colocaron 45 cámaras para hacer la transmisión y la narrativa que vemos audiovisual no la hace Televisa, no la hace Fox, la hace esta empresa. Esta empresa le da la señal a los medios que compran los derechos de transmisión y ya los medios ponen a sus narradores encima de esa transmisión. Entonces esta alumna estuvo involucrada en ese proceso, ella va a participar. Luego va a participar un egresado de aquí en la Ibero que trabajó para la FIFA, pero siendo reportero. Como reportero de la FIFA en 8 actividades que estuvo, 5 partidos y otras 3 actividades más. Él estaba a nivel de cancha durante los partidos haciendo entrevistas para la FIFA, que después la FIFA con eso generaba cápsulas o material. Y y después pues cerramos con un análisis de Ricardo, de Erasmo, de quien quiera también participar para plantear su idea de la clausura, ¿no? Cómo sintieron la clausura del Mundial, el último partido, todo esto, ¿no? Entonces eso vamos a tener el martes último, que es 21 de julio, ahí cerramos el seminario. Y el 13 de agosto ya les vamos a recordar a todos los implicados para darles sus constancias de participación, igual por Zoom, jueves 13 de agosto.
Ahorita vamos a empezar brevemente nada más, pues saludándolos, dándole la bienvenida. Sabemos que por ser jueves, pues es igual no va a haber tanta participación de los miembros del seminario, pero bueno, decidimos hacerlo para continuar y llegar a las 20 sesiones. Así que les agradecemos a los que se han conectado y a los que van a ver por Zoom esta presentación. Enrique Rivera Guerrero, saludos. Buenas tardes, compañeros. Pues ya está terminando el mundial y el seminario. Y espero que hayan pasado sus favoritos a la gran final. O si no, pues ni modo. ¿Qué más hay? Luego ya lo platicaremos el martes. Es Y, correcto. Por lo pronto, y ahorita, pues Argentina se lo mereció, lo ganó a pulso, no te digo independientemente del arbitraje, va, pero bien, buen que partido. buen Mal juego de los partido de los argentinos. ingleses, ¿no, Enrique? Así es, te digo, esa frialdad con la que resuelven los partidos los argentinos y dicen otros el colmillo, lo canchero que son, una gran, este, un gran conjunto argentino de fútbol. Estuve escuchando la emoción de la transmisión de radio de algunas radiodifusoras argentinas por internet, sí, estaban bastante volcados en su emoción de estar nuevamente en la final. Y los saludo acá desde Hermosillo a nombre de la Universidad de Sonora, que coparticipamos en la organización del Seminario del Mundial 2026 junto con la Universidad Iberoamericana y Samuel Martínez. Pues seguimos. Así es, gracias. A ver, platíquenos aquí, César Enrique, Cristian, quien guste, ¿cómo vieron estas semifinales? ¿Qué opinan? Está el tema de, obviamente, el mensaje político de la pancarta, de la lona que presentaron ahí al final del partido, ¿no? Que generó una reacción del gobierno británico, otra reacción del gobierno argentino, y está ahorita eso, y ver si van a expulsar a estos dos jugadores o tres, ¿no? Que la, que la utilizaron, el mensaje político. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Hola, pues yo vi el partido, la verdad es que se le aplaude a Argentina esa determinación y los ingleses pensaron que estaban jugando contra nosotros y se quisieron encerrar y pues no les salió la misma, ¿no? La verdad, y los argentinos pues a ellos sí les salió, a nosotros no, entonces pues bueno, pasa, ¿no? Y la verdad es que hay que destacar también el talento independientemente del recurso de arbitraje, la verdad es que juegan al fútbol. La verdad es que sí juegan al fútbol. Nos reunimos aquí en la oficina. Ayer fue día de la secretaria, estábamos festejando a las asistentes y nos pusimos a ver los últimos 30 minutos y la verdad es que estuvo bastante bueno. Lo de la lona lo vi hasta el final, ya en la noche. La verdad se me hace inadecuado, ¿no? Porque yo creo que el fútbol y la guerra y el territorio y la religión y todo, cada cosa tiene su espacio. Nosotros Así es. aquí, que la verdad particularmente bueno, he encontrado un espacio para hablar de todo, pero por separado, creo que sí va, ¿no? Pero en un partido de fútbol y a ese nivel, creo que sí, la verdad es que está muy fuera de lugar y pues hasta donde yo sé, digo, yo no estuve en el conflicto, pero pues es de Gran Bretaña y punto, ¿no? Y dejémonos de pelear, es como si quisiéramos recuperar Texas, que pues si quieren nos juntamos y nos vamos a echar madrazos, pues qué otra. Sí, no tiene nada que ver. O sea, la modernidad separó, todas las funciones de la sociedad están separadas. La Claro. economía por un lado, la política por otro, el derecho por otro, la educación por otro, el entretenimiento por otro lado, en este caso el deporte por otro lado, el arte. Y bueno, pues Perdón, perdón que meta mi cuchara, José adelante, don Samuel y Farid. todos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa postura. A Entonces ver, vamos a venga, pedir argumentemos, escuchamos no, argumentos. no, se tiene que prohibir entonces que se use la imagen de los jugadores para vender refrescos, para vender ropa, que no aparezca el logotipo de ninguna empresa de ropa deportiva, porque entonces hay que parcelar y hay que diferenciar entre ámbitos sociales. A ver, creo que los futbolistas tienen un derecho a la libertad de expresión, como lo tiene cualquier ciudadano.
y su vehículo precisamente de expresión pasa por su arte y por su juego. La FIFA es muy condescendiente con mensajes de índole política que le parecen políticamente correctos, como quitar a Rusia de las competencias, como poner la bandera de Ucrania como una suerte de aval moral de la Liga Española, por ejemplo. Pero si se trata de Palestina, si se trata, en este caso, de la Argentina que sigue supurando la herida de las Malvinas, entonces está mal. Creo que tendría que naturalizarse y verse con normalidad y no con escándalo ni con reclamos o señalamientos pudibundos, lo que es una imbricación consustancial al deporte espectáculo, que es sus entrecruzamientos con la política. Sí, a ver qué opinan los demás. Sí, y yo considero que el libre ejercicio de la personalidad y la libre expresión está en todos los ámbitos. Sin embargo, aquí está reglamentado. Hay un reglamento que prohíbe ciertas expresiones derivado de condiciones que bueno, se tienen que ir limitando. Dentro de esas limitaciones, por lo que yo veo, pues es esta manifestación que coincido con Cristian. Yo la veo un tanto fuera de lugar. Efectivamente, el derecho a la libre expresión está y es inherente a las personas, pero estamos en un campo donde está reglamentado previamente. Y si está sancionado, pues entonces tiene que haber una consecuencia legal. Así de fácil. En Sí, el pues tema, ese en ahí, el tema de eso las es lo que ha semifinales, suscitado debate. sí, Ajá. claro. Sí, sería en cuanto a este tema en particular. Y el tema de las semifinales, pues mis mejores gallos se me echaron. Entonces creo que ahora le voy a tener que ir a Argentina para ver si hay un resultado de otra naturaleza. La ventaja es que es latinoamericano, ¿no? Ese es un buen punto porque, como ya hemos visto, el mundial está hecho para que lo gane un europeo, un equipo europeo. Entonces, el que llegue un latinoamericano, aunque en este caso sea Argentina, con las polémicas que ha habido por el arbitraje, es lo de menos, es parte del fútbol, pues está muy bien, ¿no? Le cambia un poco el esquema a la propia FIFA, ¿no? A su manera de Sí, yo lo decía construir. de manera irónica, porque finalmente, analizando en frío la ruta que tuvo Argentina con relación a otros participantes, bueno, pues es evidente ciertas condiciones, ¿no? Entonces, yo decía que le ver a Argentina precisamente a contrario sensu, ¿no? Para que corra la suerte de los que le he ido últimamente. Pues sí, ese es todo un tema. Ahorita lo seguiremos platicando. Bueno, pues les vamos a dar la bienvenida a Irex Erao. Irex es egresado de la carrera de Mercadotecnia de aquí de la Ibero. Él es mercadólogo y se ha dedicado ya durante ya varios años a manejar, a gestionar una cuenta de TikTok que se llama Aldea Global, que tiene actualmente muchos seguidores. Ya nos platicará ahorita Irex. Y bueno, como parte de los desarrollos que ha tenido Irex para su cuenta en TikTok, lo invitaron por parte de la FIFA, junto con otros 50 creadores de TikTok, a formar parte de un proyecto para este mundial y lo invitamos para que nos platicara. Irex, ahí nos escuchas. Pedrito, hoy estamos escuchando tu celular. Vamos a ver. Déjenme. Aquí Pedrito está, estamos escuchando su conversación. Déjeme. Y perdón, Sammy, déjame cerrar. Está ya. Ahora sí, Irex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes. De hecho,
hay varias sesiones a las cuales me hubiera gustado poder conectar y charlar con ustedes, aprender de todo lo que se reflexiona en este seminario, pero bueno, pues justo por estar aquí creando contenido para la Copa del Mundo, pues no se pudo, pero bueno, aunque sea hasta allá, aunque sea al final, muy contento de estar aquí con ustedes. Se llama Aldea Fútbol, de hecho estoy aquí, un poco aquí donde grabo, ahí se puede ver arriba, Ah, ahí ok. el letrero, Aldea Fútbol, Cuenta, para los que no lo conocen, perdón. la cuenta de TikTok, en Instagram, en YouTube. No, bueno, yo estoy principalmente en YouTube, perdón, en YouTube y en TikTok, es Aldea Fútbol, así, @Aldea Fútbol. Y bueno, a ver, les platico rápido. Yo estoy en mercadotecnia ahí en la Ibero y yo me dedico a crear contenido. Desde hace ya varios años he trabajado para distintas empresas, marcas, personalidades. Y desde hace 4 años, un poquito más, básicamente desde el Mundial pasado, como hobby empecé pues, a crear mi proyecto y creé esta cuenta de Aldea Fútbol donde pues la intención es hablar de, o sea, justo de fútbol, hablar de distintas cosas que suceden en la industria del fútbol espectáculo, con la intención de poder entender pues los distintos fenómenos que suceden en la industria. Y así fue como, bueno, poco a poco fue creciendo y de ser pues una cuenta que se convirtió en un hobby, pues ya pasó a ser pues ya a que yo me dedique ya el 100% de mi tiempo a esto, desde hace algunos meses, bueno, prácticamente desde este año, ya me dediqué 100% a crear el contenido de esta cuenta porque se monetiza y porque, bueno, pues de ahí ya casi ya igualo lo que ganaba antes trabajando por mi cuenta. Como les decía Samuel, bueno, pues ahora que fue la Copa del Mundo, bueno, yo sobre todo empecé a crecer mucho en TikTok. En TikTok tengo como 130,000 seguidores por ahí. En YouTube estoy más bajito, tengo como 12,000 y algo, 12,400, 12,500. Pero bueno, entonces nos convocaron desde octubre a varias personas que creamos contenido en TikTok para crear un contenido más especializado bueno, y que más gente, pues obviamente se conectara a TikTok para ver contenido relacionado de la Copa del Mundo. Entonces, bueno, han sido, te digo, desde octubre, noviembre, todo este año, distintas capacitaciones que nos han dado, sugerencias de contenido, de cosas que podríamos hacer para, pues eso, pues para crear más contenido. Aquí, bueno, hablando un poco de TikTok, la plataforma, a mí no me lo han dicho así como abiertamente, pero quieren evolucionar un poco con el contenido de la plataforma. En un inicio, si se acuerda, cuando fue la pandemia, había muchas cosas como de bailecitos o de estos, ay, no me acuerdo cómo le llaman, pero que nada más alguien mueve la boca y como que repita algún chiste o algo por el estilo. Entonces era como un contenido como pues muy básico, muy dirigido a un público, principalmente chavitos, que no tocaban temas como muy profundos. Y entonces, pues TikTok, Dice por aquí, Sergio, que le llaman lipstick. exactamente ese lipstick. Entonces, bueno, TikTok como plataforma quiere evolucionar, cada vez hay más gente en los últimos años se ha ido metiendo a TikTok, y entonces pues, su principal competidor es YouTube, y entonces ellos le llaman a hacer contenido de calidad, que es generar, pues eso, ¿no? Videos donde se reflexiona, donde se hablen de distintas cosas, donde puedas aprender, pues distintas habilidades, lo que son los tutoriales. Y entonces, bueno, pues yo fui seleccionado junto con otros creadores de contenido que por nuestra calidad de contenido nos van a dar ciertas ventajas, ciertas capacitaciones, ciertas facilidades para que podamos generar este mayor contenido de calidad, que es el que ahorita TikTok, pues dicen que están impulsando. No sé qué tan cierto sea eso o no, por cómo funciona su Bueno, al algoritmo. menos esto ejecutivo de cambiar la imagen de TikTok y hacerlo más Más diverso. adulto, digámosle. Yo entiendo como que más adulto. Entonces, bueno, nos han hablado un poco acerca en esas capacitaciones, nos han hablado un poco
pues de cuáles son las tendencias que ellos ven, de qué cosas, de cómo funciona, digamos, a grandes rasgos el algoritmo para crear contenido y y que llegue a un público mayor. Por ejemplo, algo que es muy interesante, que es lo que siempre nos recomiendan, que, por ejemplo, una vez que termina el partido de fútbol, sea cual sea, que las primeras 2 horas son clave para generar contenido y que un video se pueda hacer viral y le llegue a muchas personas, porque en este mundo de inmediatez que vamos viviendo, pues al siguiente día ya ese partido ya se volvió viejo, ya nadie se acuerda de él, ya está el morbo por ver el siguiente resultado. Entonces, si no te subes a la ola en las primeras 2 horas que el árbitro pitó el final del partido, pues ya te quedaste fuera de la jugada. Algo que también fue muy interesante y esto es justo de lo que más les quería comentar, porque seguro vieron ahí, se hizo muy famoso un tipo que se llama Marc del Águila, que en el primer partido de la selección mexicana contra Sudáfrica, cuando Raúl Jiménez anota gol, está la imagen de que él se está grabando y festejando el gol. Una imagen acá como muy de Black Mirror, que chance y la vieron. Y bueno, yo a este cuate lo conozco, él también crea contenido en TikTok, lo he visto pues en distintos eventos que nos han invitado en TikTok, en algunas capacitaciones. Y bueno, a ver, una de las cosas que nos dijeron, esta fue una sesión que nos llevaron ahí a las oficinas de TikTok que están en Polanco y nos dieron toda una sesión sobre cómo iban a funcionar los derechos de la FIFA. Entonces, a esta sesión fue interesante porque fueron abogados a darnos esa sesión. Entonces, una cosa que nos explicaban es que, bueno, a ver, cómo funcionan los derechos de transmisión, que ahorita un poco Samuel ya le estaba comentando. Eh, la FIFA, ellos son los que hacen toda la producción a través de la contratación de una empresa y esa señal es la que se la venden a todo el mundo. Esa señal se divide por zonas. Entonces, en el caso digamos, de la CONCACAF, hay una empresa medio fantasma que por ahí crearon en Estados Unidos. Digo fantasma porque la crearon en un estado con ciertos beneficios fiscales, donde se puede ahí perder un poco el dinero, pero bueno, entonces esta empresa es la que revende la transmisión a todos los países de la CONCACAF. Entonces, en el caso de México, ¿Esa Televisa, Televisa? perdón, ¿Esa empresa es de Televisa? no, esa empresa la crearon, de hecho no se sabe quién la creó, por eso te digo que es medio fantasma ahí para que se pierda la lana. Entonces, esta empresa es la que a la FIFA le da los derechos de transmisión. Y esta empresa es la que le revende los derechos de transmisión a la zona de CONCACAF. Y entonces Televisa es quien le compra los derechos de transmisión a esta empresa para México. En Estados Unidos lo compra Telemundo, lo compra NBC, en Oh, Panamá ah, otro, así cada país. Y entonces ya aquí Televisa, bueno, hablando un poco del modelo de negocio de Televisa, que esa no fue la charla que nos dieron, pero bueno, acá lo platico. Televisa lo que hace es que esos derechos de transmisión, pues los comercializa, digámosle, de 3 formas. Una, a través de su plataforma de ViX, donde te vende, pues para que puedas ver todos los partidos de la Copa del Mundo. La otra es comercializarlos a través de las transmisiones de los partidos por televisión abierta, que creo que fueron 32 encuentros. Y la otra es que ellos pues, pueden hacer con los derechos de transmisión lo que quieran, entonces aquí en México, entonces ellos le revenden los derechos de transmisión a TV Azteca. Y TV Azteca pues ya los comercializa a través de ¿cómo se llama? Pues, de las pautas publicitarias en los encuentros. Entonces, dado que aquí en México Televisa es quien posee los derechos de transmisión, si yo quiero utilizar una imagen de algún partido, yo tengo que llegar a algún acuerdo con Televisa para poder utilizar esas imágenes. de acuerdo. Entonces, lo que nos decían los abogados, a ver, si alguno de ustedes va al estadio, ustedes no, va al estadio obviamente con su celular, ustedes no pueden tirar o tomar la cancha. ¿Por qué? Porque esos derechos de transmisión ya están vendidos en exclusiva en México para Televisa. Entonces, Solo la ustedes, cancha. ajá, sí, o sea, la cancha no puedes grabar, tú puedes grabar hacia las gradas,
pero no puedes grabar hacia la cancha. De Entonces, acuerdo. esto lo menciono porque es por eso que este cuate, pues que justo que lo vi en esta también asesoría que nos dieron, pues justo él por eso está haciendo ese tipo de contenido. Él por eso no está grabando la cancha y está grabando su reacción del gol de Raúl Jiménez. Y que al pobre, pues sí, le fue en feria porque lo criticaron durísimo. Pero bueno, eso te habla un poco pues, de cómo surgen o de cómo se manejan ahorita ya las cosas con los derechos de imagen de la Copa del Mundo. También otra cosa que nos decían, dado que hay creadores de contenido que trabajan con algunas marcas y que esas marcas los llevaron a los partidos de fútbol, lo que nos decían, a ver, tú puedes ir con una playera de la selección mexicana de fútbol, pero si esa playera de la selección mexicana de fútbol trae una marca que no es la marca que patrocina la selección mexicana o que no es una de las marcas del mundial, ahí dentro del estadio te pueden pedir que te quites esa playera, porque ya todo está con los derechos de transmisión y de imagen y de patrocinios oficiales. De hecho, bueno, yo puedo decir que yo fui al partido de México contra Ecuador, yo estaba en la primera fila, había caído un poquito de lluvia, entonces todos los que estábamos en primera fila pues nos quitamos nuestra chamarra, algo así, y la pusimos ahí como en el barandal que te separa de la fosa para que se secara. Y llegó gente a decirnos que quitáramos la ropa que estaba ahí, que porque no se podía ver ahí como tendedero, porque afectaba la imagen que estaba transmitiendo la FIFA. Entonces, bueno, esos detalles tan grandes son los que cuida pues, la FIFA para que el evento se vea como quieren que se vea y cuidan pues muchísimo, ¿no? Toda esa parte de imágenes y de marcas. También nos explicaban que, bueno, que alrededor del estadio, de igual forma, si alguien iba con un patrocinador, a lo que le llaman, ¿no? Al perímetro que es un kilómetro alrededor del estadio, donde ya no puedes acceder en autos, pues también está protegido por las leyes. Y entonces si tú llevas igual, haces alguna activación, lo que sea, con otra marca, pues también te pueden quitar, porque ahí solamente pueden estar las marcas que le pagaron a la FIFA, que además pues pagaron millones y millones de dólares. Y otra cosa que, bueno, que también les quería platicar un poco de la manera en la cual yo me he estado organizando para crear este contenido, que tiene que ver mucho, a ver, obviamente, como yo monetizo con esto y como de eso ya de lo que yo vivo, pues obviamente la creación de contenidos que haces, pues van a ir de acuerdo uno, a la imagen que tú te has creado en las redes sociales y al contenido que la gente ya sabe que va a ver de ti. Por ejemplo, una cosa que nos dijeron en TikTok que nos sugerían es que seguramente, como va a haber mucha gente que va a viajar a la Ciudad de México para ver el Mundial, ya sean extranjeros o gente del interior de la República, pues hay a ver, lo que ha crecido en estos últimos años en TikTok es que la gente se mete, sobre todo en el buscador, para, por ejemplo, buscar un restaurante donde comer, buscar aprender algo, que eso es algo que está creciendo mucho TikTok. Entonces, lo que nos decían, pues un tipo de contenido que pueden hacer para los extranjeros o los turistas nacionales que vengan, es eso, darles tips de cómo vivir el mundial en la Ciudad de México, a qué lugares comer, qué lugares futboleros pueden ir, o no sé, a algún bar, algunos lugares para ir a jugar fútbol, nos sugerían mucho ese tipo de contenido. Sin embargo, bueno, ahí tú pensando ya como marca, tienes que ver si ese tipo de contenido, aunque en este momento se puede hacer muy viral, te puede servir o no. ¿A qué me refiero? A que pues, si no es el tipo de contenido que tú haces y la gente solamente se metió en ese momento porque quería ver ese tipo de contenido, pues a la larga no te va a servir. Van a ser seguidores que después te van a abandonar porque no les interesa el tipo de contenido que tú vas a hacer, que va a ser especializado en fútbol. Entonces, por eso les digo, ¿no? Que tú tienes que hacer una especie de curaduría, de decir, ok, este es el tipo de contenido que yo hago, estas son de las cosas que yo hablo, entonces vamos a seguirlos con esta línea para la Copa del Mundo, para, digamos, seguir manteniendo esa imagen, para que la gente que ya te conoce siga viendo el contenido que les gusta y que las nuevas personas que vayan llegando
pues se queden con ese contenido que les gusta y a futuro sepan que van a seguir viendo ese tipo de contenido. Es una pregunta. Sí. Gente de TikTok México ha estado en contacto con los creadores, con los 50 creadores que seleccionó durante todo el mundial. O sea, les mandan un correo diario, les mandan notificaciones, les dicen, hoy Sí, los temas son estos, hoy tienen que hashtags, sí, usar estos hashtags o usar estas estrategias. sí. A ver, bueno, ahí estamos en varios grupos en WhatsApp, por toda la conversación se hace por WhatsApp, entonces ahí estamos en varios grupos porque ahí como que te clasifican según el tipo de creador que eres, te clasifican. Entonces no sé, hay un grupo donde, no sé, somos como 1000, sí, como 1000 participantes. Obviamente está silenciado el grupo, solamente pueden escribir la gente de TikTok. Y hay otros grupos que son más abiertos, donde todos pueden escribir, y hay otros grupos más reducidos, donde somos como 50 o 60 personas. Yo, la neta, yo he estado trabajando un buen y yo nada más veo los mensajes, como estoy como en 5 o 6 grupos de TikTok, la neta ni me fijo cuál es cuál. Pero bueno, sí, nos mandan estadísticas, nos mandan tendencias, nos dicen qué hashtag utilicemos. Por ejemplo, el que a mí me piden que utilice siempre en todos mis videos es el de TikTok Deportes. ¿Y por qué? Porque ellos también se pueden meter a TikTok para ir monitoreando el tipo de contenido que estás haciendo. Esto lo hace, bueno, y también la otra es que, pues, obviamente, a ver, TikTok aquí en México se divide en dos. Se divide en lo que le llaman entretenimiento, donde es prácticamente lo que es la gente que habla de cine, de videojuegos, Por de ciertos, series, ajá. y digamos, es como cultura pop, digamos, y los que van a lugares, etcétera. Y el otro que está especializado en deportes. Y este de deportes lo crearon porque, dado que este iba a ser la Copa del Mundo, pues TikTok iba a tener muchos anunciantes respecto a la Copa del Mundo. Entonces yo Claro. obviamente yo estoy en el grupo de deportes y ahí del grupo de deportes es un grupo de 4 o 5 personas en TikTok que son los que ven toda la parte de deportes. Y si yo tengo algún problema, yo tengo mi contacto en TikTok, que ellos me ayudan o a resolver algún problema. No sé, yo tengo un problema de que me bajaron un video por algo, pues yo hablo con ellos y ellos ya ven si se puede resolver o no se pueden resolver. Esto sí, Oye, esto sí. Ay, no te escucho, Samuel. Veo que hablas, ya pero es no. una relación de ganar, ganar para ustedes en este vínculo con TikTok. O sea, no les pagan, les han dado ciertos beneficios de contenido, pero ha subido su número de seguidores, Sí, o sea, bueno, a ver, ahí te digo, ahí depende de como de la clasificación en la cual estés con TikTok. Porque te digo, hay algunos que nada más están en este grupo donde les dan asesorías y nada más les dicen como qué cosas pueden hacer para tener más seguidores. En el caso que yo estoy en un programa especial de recompensas de creadores, en donde todo este año que es mundialista, me piden ciertos números en TikTok que si yo llego a esas metas cada mes, me pueden hasta triplicar lo que yo monetice. Es por eso que ya me estoy dedicando 100% a esto, porque, o sea, la verdad es que no ganas tampoco, o sea, tendrías que tener diario videos con cientos de miles de reproducciones para poder ganar una la nota. Yo no tengo esos números, sin embargo, como estoy en este programa especial de creadores de alta calidad, a mí me triplican, hacen ellos sus evaluaciones, es por eso que nos piden que utilicemos un hashtag para poder evaluar nuestros videos, y ellos deciden si nos dan ese bono extra o no, que te pueden hasta triplicar lo que tú monetices. En todo lo que va, desde que empezó esta dinámica, solamente un mes a mí no me lo triplicaron, me lo duplicaron por el 1.7 veces, o sea, casi me lo dobletearon, pero no me lo triplicaron. Los demás meses sí me lo han triplicado. Y, oye, eso, y hay distintas dinámicas donde te dan bonos por crear contenido. Entonces, bueno, ya vas sumando todos esos bonos y pues por eso les digo, ya casi gano lo que antes ganaba cuando trabajaba para terceros en mi empresa. A ver, otra vez no te escucho, Samuel. Veo que hablas, pero no te escucho. ¿ahí me escuchas, eh? Ahí te escucho, ahí te escucho. Estamos por terminar la participación para hablar de TikTok y pasar a la presentación del libro. A ver, Ujú.
tengo entendido por los números que están publicados que sí le ha funcionado a TikTok esta estrategia y que TikTok ha crecido en volumen bueno, de seguidores de usuarios a nivel México y América Latina y obviamente en Estados Unidos también por el tema de la doble pantalla. Ujú. Sí, a ver, la doble pantalla ya es un fenómeno que ya lleva desde hace mucho tiempo. Y de hecho, a ver, por ejemplo, ahorita lo que se ha visto que a mucha gente ya no le gustan las películas de Netflix porque te las platican y te piden que a cada 5 minutos te estén diciendo los protagonistas de la historia qué están haciendo porque la gente deja de prestar atención a la película y se pone a ver su celular. Entonces, es por eso que una de las cosas que se hace mucho en TikTok son las reacciones a que en el momento en que se hace un gol, por decir algo, la gente se graba reaccionando y ese video lo suben de forma inmediata. Y entonces a los 5 minutos de que fue la anotación, pues tú estás viendo ahí en TikTok las reacciones que tuvo la gente por alguna anotación. Y algo que también ya, o sea, sucede mucho es lo que le llaman el postpartido. Hay mucha gente que, a ver, por ejemplo, a mí los videos que más me funcionan, que más reproducciones tienen, son los de análisis tácticos. Y ahí funcionan por dos cosas. Una, porque las personas que vieron el partido y que les gusta el fútbol pueden entender de mejor forma qué fue lo que sucedió en el encuentro, ¿no? Los movimientos tácticos. Pero un porcentaje también muy, muy grande, yo te diría casi la mitad, o si no es que hasta un poquito más, es gente que no vio el partido de fútbol, pero se quiere enterar del resultado, quiere tener una idea de qué fue lo que sucedió para después participar en una conversación, ¿no? De decir, el equipo jugó bien o jugó mal o lo que sea. Entonces, con eso ya te da una idea más o menos de qué fue lo que sucedió en el partido y con eso se puede iniciar otra conversación. Es un fenómeno que he estado viendo que está sucediendo mucho. De hecho, yo personalmente, yo tengo la teoría de que a la gente no le gusta el fútbol. A la gente le gusta lo que el fútbol provoca y esa conversación post partido, porque la gente lo que quiere es que hables bien de su equipo o mal del equipo del archirrival. Eso es lo que la gente quiere. No A le ver, una interesa. pregunta, Pablito. ¿Puedes hacer la pregunta ya para terminar y pasar a la presentación? Pues más que pregunta, me gustaría que Irex les revelara qué fue lo que él hizo precisamente en el Mundial, ya que no puede utilizar imágenes, pero él quería mezclar pues este análisis deportivo con a lo mejor la imagen de un gol o algo por el estilo. Entonces me gustaría que Irex rápido les platicara cómo le hizo para poder hacerlo. Esa es muy buena porque también Pablito me ha echado la mano. A ver, una de las cosas que tú tienes que hacer al momento de crear contenido y que también eso nos lo han explicado en TikTok, es que cada 2 segundos debe de haber un estímulo audiovisual dentro de tu video para que la gente no se aburra y pase al siguiente video. Los Entonces, 2 segundos. cada 2 segundos más o menos. Entonces puedes hacer cortes, o sea, estar justo como yo estoy ahorita hablando enfrente de mi pantalla, visualmente es muy aburrido y entonces la gente se aburre además de ver tu cara y pasa al siguiente video. A menos que tú estés hablando de algo, de un tema súper interesante, la gente se desespera y se va. Entonces ahí, bueno, hay varias estrategias, ¿no? Te puedes grabar a 2 cámaras, entonces cada 2 segundos te haces su corte. Con los subtítulos, pues de repente hay palabras que son más importantes, como que las avientas en distintos tamaños. Pues, igual la forma en la cual tú modulas la voz, de repente hablas muy fuerte, muy rápido, de repente más tranquilo, para que haya subidas y bajadas a lo largo del video. Entonces, bueno, yo como hago los análisis tácticos es que yo salgo hablando enfrente de la cámara, en otras ocasiones meto una animación de una cancha de fútbol, ahí cómo se van moviendo los jugadores, que nada más pongo la playera y el nombre del jugador y voy poniendo los movimientos. Y a lo que yo no puedo, como ya lo expliqué con estos de los derechos de la FIFA, tomar imágenes del partido para recrear un gol o para ver algún movimiento, lo que yo hago es que acabando el partido de fútbol, me pongo a jugar en el FC videojuego, escojo, vamos a poner el partido de Inglaterra contra México, escojo a México y recreo en el videojuego los goles del partido. Y luego me cambio y luego selecciono Inglaterra y recreo los goles de Inglaterra. Y entonces lo que yo hago es que al momento Buena estrategia. sí, al momento de poner el gol, yo no pongo el gol de la transmisión, yo pongo el gol que yo recreé en el videojuego
Y bueno, pues ha sido muy bien aceptado por la gente, les gusta ver esas recreaciones, me ha ido bastante bien, que fue algo que se me ocurrió ahí de la manga para entretener a la gente que no se aburra viendo los videos. Y pues sí, ha sido buena idea y buena estrategia. Y de hecho ahí Pablito Muchas me ha ayudado a felicidades. recrear algunos goles. Luego le digo, ahí conéctate, güey, ayúdame, y me ayuda a recrear algunos goles. Muchas felicidades, muchas gracias por tu testimonio. Veremos tus contenidos y ahí la próxima semana estamos en contacto contigo. Órale, lo que quieran, un gusto saludarlos. Y pues nada, y felicidades por este esfuerzo de pensar y reflexionar el fútbol. Gracias. Bueno, Enrique, pues vamos a pasar a lo siguiente. Si quieres Adelante. dar la bienvenida, porque aquí en mi oficina están haciendo algo acá atrás en el departamento. Ya veo aquí al doctor Garza Onofre, bienvenido, a Paulina también. Mucho gusto. Yo voy a apagar ahorita en lo que arreglan aquí el... ¿Puedes tú dar la bienvenida, Enrique, porfa? Claro que sí. Bien, continuamos con la sesión y continuamos con la presentación del libro Otro fútbol es posible, que estará a cargo de la maestra Paulina Chavira, el doctor Jesús Garza Onofre, el maestro Farid Parker Climen y el licenciado Rodrigo Peniche. Adelante, por favor, los escuchamos. Sí, bienvenido. Déjame nada más leer sus fichas curriculares para darle la bienvenida como se debe. Paulina Chavira Mendoza, ella es periodista y asesora lingüística. Desde el 2022 es comentarista de fútbol femenil. Actualmente participa en las transmisiones de Fox y de la Liga Mexicana de FootFem, donde sea. Fue editora de New York Times en español. Fue conductora y productora ejecutiva de los podcasts Enganchados, Historias de Fútbol Femenil y El Café de la Mañana de Spotify y Reforma. Es autora de varias publicaciones, Antimanual de Lenguaje Igualitario, Para Todos, Todas, Todos, Todes. Exacto. Y No te confundas del año 2024. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. También le damos la bienvenida al doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es abogado y académico actualmente. Se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e imparte clases de teoría de la argumentación en la Facultad de Derecho también de la UNAM. También imparte de Derecho Constitucional en el Colegio de México y de Filosofía del Derecho en el ITAM. Es colaborador de W Radio México y editorialista en revistas como Nexos. Es autor de varias publicaciones como No estudies Derecho del año 2023 y coautor junto con Javier Martín del libro La Constitución Desconocida del 2024. Muchas gracias, Juan Jesús, por acompañarnos. Bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirlos. También al maestro Farid Barquet Climen, que ya lo hemos tenido aquí en varias ocasiones para presentar varias publicaciones, entre ellos la que recientemente hizo este año, y también a Rodrigo Peniche, que está conectado desde Campeche. Bueno, pues antes de darle la palabra, nada más, me gustaría comentar que en el panorama de publicaciones que se han hecho este año, bueno, desde hace unos meses, desde el año pasado, sobre libros en diferentes editoriales comerciales en México, quizá este sea el libro más diferente de todos los que yo he visto, porque hay biografías, ¿no? Biografías de periodistas, de jugadores, de entrenadores. Ya platicamos, están los libros literarios, que han salido varios, sobre todo en prosa literaria, ¿no? Como el de Juan Villoro, como el mismo libro de Farid. Y este libro, particularmente por su contenido y por los temas que trata, es muy diferente al resto de libros que han salido, por ejemplo, como los de Lati, que son más bien como almanaques, como compendios estadísticos, ¿no? Con perfiles de jugadores, de equipos. Salió otro también recientemente publicado aquí, tiene otro perfil que se llama Pelotti y el Mundial, que está más dirigido como a jóvenes, donde habla de los diferentes países y de información general, pero este libro en particular creo que rompe con esa dinámica y es totalmente diferente por el contenido, porque tiene quizá cosas que podríamos ahora en este mundial particularmente ver como más profundas o alternativas, ¿no? Entonces, será un gusto escucharlos, Paulina y Juan Jesús.
Si quieren ustedes iniciar platicándonos brevemente algunas ideas de por qué lo hicieron, a quién van dirigidos, cómo les ha ido, su contenido, y después escuchamos los comentarios de Farid y de Rodrigo. Así que adelante y bienvenidos. Venga, perfecto. Pues si no tienes inconveniente, Paulina, empiezo Adelante, yo. amigo. Vale, Adelante. pues gracias de verdad aquí a todas las personas que hicieron este posible en la Ibero y por las diferentes alternativas también que nos plantearon desde hace tiempo, ¿no? De verdad, gracias, hicimos todo lo posible y finalmente se concretó. A ver, en efecto, cuando decidimos escribir este librito, lo pensamos de cara al mundial, ¿sí? O sea, que el mundial fuera el contexto, que todos iba a estar discutiendo, iba a haber mucho diálogo, discusión en torno al mundial, como bien lo vimos, desde el ámbito político, económico, jurídico, en fin, de distintas trincheras. Y en ese sentido, la primera reflexión que nos impulsa a hacer esto es simple y sencillamente llamar la atención sobre cómo hay ciertas actitudes o conductas violentas que parecería han terminado por normalizarse dentro de los espacios futbolísticos en México, ¿no? No solamente hablamos de los recintos arquitectónicos, de estar propiamente físicamente en cancha o en tribuna, ¿no? Sino también en medios de comunicación, sino también en organismos internacionales y dentro del propio mercado. Entonces, lo que proponemos, combinando un poco nuestras disciplinas, yo más desde lo jurídico, filosófico, Paulina desde la comunicación, desde el lenguaje, simple y sencillamente fue una cosa muy sencilla. Vamos a hacer dos partes. Una primera parte en donde hagamos un recuento de todas aquellas acciones que nos parece que están mal, que no nos gustan dentro del fútbol contemporáneo bajo un horizonte de justicia, de paz, de empatía, de tolerancia. Y en la segunda parte, que quizás es la más propositiva, la segunda parte del libro, lo que decimos es que no hay que esperar a que la FIFA haga algo, ¿no? Sino que para cada problema en particular existen alternativas desde diferentes ámbitos, desde lo legal, desde lo comunitario, desde lo económico, desde iniciativas que vienen más de individuales que no colectivas. Entonces, es una advertencia, ¿no? De cómo si el fútbol lo seguimos pensando o solamente nos vamos normalizando o atravesando a través de la xenofobia, de la homofobia, del racismo, del consumo irrestricto de alcohol, de la corrupción institucionalizada a distintos niveles, pues parecería que al final este deporte que tanto nos apasiona y tanto nos gusta, termina totalmente determinado por unas lógicas que no son propiamente las del deporte, sino que son las del mercado o la de un sistema económico-político que al final del día interpela a todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Entonces, es la propuesta, es una cosa muy realista, no somos idealistas, sabemos que el fútbol es lo que es, no nos tiramos al piso, somos grandes fanáticos, fanáticas de cada equipo, de cada disciplina, y en ese sentido, simple y sencillamente es un llamado de atención, ¿no? Si seguimos acostumbrarnos a eso, tarde que temprano es probable que el fútbol deje de existir como lo conocimos, ¿no? Lo estamos viendo en vivo y a todo color en este mundial, con las pausas de hidratación, con que quieren ampliar el medio tiempo, con que quieren ampliar a más equipos, y lo cierto es que, con esta reflexión termino mi primera participación, o sea, lo cierto es que tenemos la mayoría, quizá de las personas o de los ámbitos en donde me manejo, que ha sido un gran mundial, que ha salido bien organizado, que la fiesta, los partidos, la inclusión de selecciones que no suelen estar en estos ámbitos, ¿no? Y lo cierto que eso es lo más peligroso, o sea, lo cierto es que el mercado o la lógica de consumo que al día de hoy prima en la mayoría de los ámbitos de la vida social, te va a hacer experiencias más agradables hasta que éstas dejen de serlo, ¿vale? Hasta que ahora sí sea impagable, hasta que ahora sí todo sea mediado por la tecnología, hasta que ahora sí sea prácticamente un consumo, ¿no? Ahora he escuchado un poco cómo cerraba la exposición final, pero
eso de generar estímulos cada 2 segundos para estar pegado al celular, ¿no? Pues aquí la pregunta es más de corte filosófico, ¿qué tiene de malo aburrirse? ¿O por qué no habríamos que tener una definición muchísimo más amplia de lo que es el entretenimiento a través de la lectura o a través de otros medios de consumo, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones, advertencias, ¿no? Nos metemos con prácticas muy concretas desde los patrocinadores de los uniformes, la desigualdad salarial en el femenil, el grito homofóbico, la desafección que hay propiamente por la doble moral con los extranjeros, en fin, varios temas muy puntuales en donde si es el deporte más popular del mundo, hay que saber que personas están pensando otro fútbol desde otras trincheras más humanas y y menos injusta. Con esto sería así un muy gran resumen atropellado de lo que planteamos y de lo que hemos estado tratando de difundir en este contexto. Le doy la palabra a mi coautora Paulina Chavira. Adelante, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por esta invitación. Y pues, a ver, yo creo que no tengo mucho más que agregar a lo que dijo ya Tito. Pero sí, a ver, decimos, y lo hemos dicho creo que en varias ocasiones, que esta es nuestra carta de amor al fútbol, ¿no? Es un deporte que nos encanta, que hemos vivido, me parece que desde diferentes experiencias, ¿no? Quizá yo tuve mi parte o mi dosis de fútbol varonil suficiente hasta que tenía, no sé, hasta hace unos 20 años. Y después me encontré con el fútbol femenil, que a mí me parece que es justamente esa oportunidad que nos muestra que hay otro fútbol posible, ¿no? Que hay otras maneras de vivir este deporte, que no todo tiene que ser atravesado por la violencia, por la mercantilización, por la exclusión, que evidentemente tiene un trabajo durísimo por la equidad, ¿no? Por tener las mismas oportunidades, no nada más en cuanto a salarios, ¿no? Siempre el salario es muy sencillo irnos al salario y pues sí, evidentemente el salario de una jugadora no tiene nada que ver con el salario de un jugador, pero no nada más es eso, o sea, es la accesibilidad que tienen a las canchas, a los centros de entrenamiento, a los servicios de nutrición, de preparación física. O sea, ustedes piensen que ni siquiera hay un protocolo de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más común en el fútbol. No hay un protocolo pensado específicamente para las mujeres. Cuando un futbolista se lesiona, hay 6 mujeres que se lesionaron con exactamente lo mismo. Y lo que hacen es recuperarlas exactamente igual que como se recupera a los hombres. Hace poco hablaba con una persona especializada que me decía que incluso hoy saben que las mujeres se recuperan más rápido que los hombres de esta lesión, pero es algo que han descubierto precisamente porque sucede, no porque haya habido una investigación al respecto, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero por el otro lado, pues tenemos espacios que son seguros para las familias, que son seguros para las minorías, ¿no? Donde tú puedes ir sin problemas a un partido. Y yo creo que eso es en parte una de las cosas que me gusta, ¿no? O sea, a mí me encanta el fútbol y era lo que decía ahora Irox. Quizá no es tanto que nos gusta tanto el fútbol, sino más bien lo que nos hace sentir. Yo creo que es un poco de las dos. O sea, yo no diría que no me gusta el fútbol, pero me gusta mucho ese sentido de comunidad que tiene y ese sentido de comunidad que yo encontré en el fútbol femenil, que definitivamente ya no encuentro en el fútbol varonil, ¿no? Y creo que ese es la apuesta, ¿no? El decir, bueno, hay formas de repensar lo que además pues vivimos sin cuestionar, ¿no? O sea, hoy, y lo decía hoy Tito muy bien, al final nos quejábamos muchísimo de este nuevo formato, nos podemos quejar lo que ustedes quieran de la pausa de hidratación, pero el negocio de la pausa de hidratación es innegable y yo creo que la pausa de hidratación llegó para quedarse, ¿no? A pesar de que las mismas personas que juegan fútbol, de que quienes están pues más involucradas en el tema no les gusta esa pausa de hidratación, a nivel comercial es súper redituable y yo veo muy poco probable que lo quiten. Pero vayámonos también a esa otra parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Siempre queremos que la FIFA sea la que cambie el fútbol, que sea la federación, que sea la liga, pero sí creemos que no nada más está ahí esa responsabilidad. Creo que como afición tenemos una responsabilidad como consumidoras y consumidores de lo que se genera, ¿no? Porque no nada más son los partidos, sino ya todo el contenido que se hace alrededor del fútbol, en todas las plataformas que existen. Y creo que ahí, yo lo decía en alguna ocasión, ¿no? O sea, creo que crecemos como afición de manera muy silvestre. Nadie nos enseña a ser afición y lo que nos enseñan, a lo mejor de manera muy inconsciente, es a ser esta persona salvaje
en la que en el fútbol se vale todo, ¿no? Se vale que ofendas a tu rival, se vale que grites, que discrimines, y además es tristísimo porque el fútbol nos lo ha mostrado en estos días, ¿no? O sea, simplemente todos los insultos racistas que ha habido, la presencia del grito homofóbico aquí en nuestro país, o sea, no es como que haya cambiado eso, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que estar incidiendo un poquito más en esa parte pues por lo menos de reflexionar si esta es realmente la experiencia de fútbol que queremos, ¿no? Muy buen punto. Perfectamente bien dicho, porque justamente a las instituciones educativas, aunque no únicamente, ¿no? También a las ONGs, a los gobiernos les corresponde, dada la importancia que tiene el fútbol, nos corresponde a las instituciones, al Estado, intervenir para educar, justamente, ¿no? Creo que en comunicación se habla de alfabetización mediática y de otro tipo de alfabetizaciones, ¿no? Debería de haber, creo que esa es un poco la función que cumplen su libro, espacios como el nuestro, el seminario que tenemos sobre el Mundial, de alfabetizar justamente, ¿no? Un poco como que abrir la mirada para no dejarse ir por la inercia. Y qué bueno que este libro, pues, hace esa apuesta, ¿no? Yo decía que es muy diferente porque justamente tenemos una lista de textos, publicados recientemente con memorias de jugadores, de periodistas, ¿no? Sus biografías y demás, donde hay críticas, pequeñas críticas o grandes críticas a la Federación Mexicana, a la FIFA, en fin, a diferentes situaciones, pero no hay análisis, en este caso, como el que ustedes comparten. En qué tipo de lector pensaron, Juan Jesús y Paulina, ustedes? ¿Cuál es su lector, digamos, de este libro? Porque obviamente, pensando, como decía ahorita Irex, ¿no? La gente que vive de las redes sociales y está enganchada al espectáculo, seguramente no lee o lee muy poco, pero hay otro sector de la población que es el que está en el seminario, que está en muchos espacios, que sí está interesada por este tipo de conocimientos o argumentos. ¿Qué dirías, Paulina? Es una buena pregunta, es una pregunta interesante. No sé que quizá puedas tú dar alguna luz. Pues, ¿Mm? a ver, yo lo que creo es que, digamos que la respuesta fácil es decir, bueno, pues a la gente que sigue el fútbol, ¿no? Aunque obviamente yo sí creo que debe ser que sigue el fútbol varonil y que sigue el fútbol femenil. ¿Y qué es lo que encontramos? Digo, y a lo mejor este es un ejemplo muy específico y muy pequeño, pero a ver, se creó un club de lectura, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la gente a la que sigue el fútbol femenil, ¿no? Y bueno, pues resulta que escogieron nuestro libro para ser uno de los primeros libros de este club de lectura. Y o sea, a mí no me sorprende, quizá a Tito lo sorprendió, pero no me sorprende que la gente que sigue el fútbol femenil está más cercana a decir, oye, tenemos que cambiar la forma en la que estamos viviendo esto, ¿no? Pero también creo que va para las personas a las que a lo mejor no están tan convencidas ya del fútbol, ¿no? O sea, porque creo que ha sido una experiencia pues bueno, no sé, es que a mí me gustaría escucharles, ¿no? Y escuchar cuáles son sus opiniones, pero yo no sé si es realmente tan disfrutable ir a ver un partido de fútbol varonil con todo lo que hay alrededor de esos partidos de fútbol varonil, ¿no? O sea, a mí honestamente yo tenía mucho tiempo sin ir a un partido de fútbol varonil y a ver, a pesar de que era pues el mundial y la inauguración y todo, o sea, a mí me costó mucho trabajo estar en un partido de fútbol varonil, ¿no? O sea, a pesar de que era digamos, como la mejor experiencia de todas, a Tito le encantó, o sea, para Tito ha sido uno de los mejores días de su vida y por eso creo que es muy diferente la experiencia de cada persona y por eso creo que yo no diría que hay un lector o lectora objetivo de este libro, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que cualquier persona, o sea, la que ama el fútbol o la que ya está hasta el gorro del fútbol y dice, oye, pues igual podemos cambiar desde otra manera, porque me encanta que hayas pues mencionado no solamente al gobierno, sino también a las instituciones educativas, a las ONGs, porque al final creo que sí es una cuestión de educación, o sea, sin duda necesitamos educarnos de manera distinta, ¿no? Y cuando lo mencionabas yo decía, claro, por ejemplo, desde el deporte universitario, desde el deporte escolar, ¿no? O sea, desde la forma en la que las infancias están viviendo el deporte, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues infancias que hoy aprenden a odiar a Argentina, simplemente a odiar a Argentina. Sí. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué todo este discurso alrededor de odiar a Argentina? No, pues es que les están regalando todo.
¿de dónde? ¿Cómo? O sea, ¿tú crees de verdad que un equipo después de que ha trabajado tanto tiempo va a decir, ay, no, pues ya, me voy a dejar perder para que entonces pase Argentina, porque Argentina es quien tiene que ganar el Mundial? O sea, yo creo que también desde ese punto, desde cuestionar este tipo de cosas, desde cómo son las actitudes en los partidos, o sea, por eso yo creo que cualquier persona, o sea, no necesariamente, incluso hasta les diría, no necesariamente pensando solamente en quien ve, vive, disfruta y ama el fútbol, sino cualquier deporte, ¿no? O sea, porque creo que además pues no sé, hay muchos temas que son transversales al deporte en general, o sea, no necesariamente al fútbol. Evidentemente, la cuestión de mercantilización en el fútbol y especialmente en el fútbol varonil, pues me parece que es una cosa desmesurada y quizá a lo mejor en la NFL o en la NBA es donde veamos este tipo de mercantilización, pero no sé si al nivel de lo que sucede con el fútbol, ¿no? O sea, yo lo pienso hoy y cuánta gente a la que a lo mejor no sigue la liga, ¿no? O que no sigue a lo mejor otras ligas mexicanas, han Esta cambiado semana, su ¿no? vida, su rutina, todo lo que tienen que hacer porque, uy, hoy hay partido, ¿no? O sea, aunque sea el tercer lugar que ya dicen que nadie quiere jugar, yo creo que yo sí lo querría. Si yo fuera la selección mexicana, evidentemente yo lo querría jugar, pero, o sea, creo que nuestra vida se trastocó completamente. No nos pasa con otros deportes, es muy raro que esto suceda, sobre todo por tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que sí, evidentemente, a mí me parece que cualquier persona sería parte de este, pues sobre todo porque además creo que no se queda solamente, como les digo, en el fútbol, ¿no? Sino es una forma también como de repensar la manera en la que nos acercamos a la vida en comunidad. Y ahí agradezco muchísimo la visión de Tito, ¿no? De esta parte ética que a veces creo que nos hace mucha falta también en la vida en general, ¿no? Y el título es muy atinado porque meter este tema de la contingencia, ¿no? De la posibilidad, de lo que puede ser posible es muy importante en un esquema que se presenta como muy estructurado, muy fijo, muy vertical, como es el caso de la FIFA, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, si les parece, la opinión de nuestros dos invitados. Tenemos aquí en la Ciudad de México, ustedes ya lo conocen, al maestro Farid Barquet, y desde Campeche está un estudiante de economía que ha participado mucho en el seminario, que también va a hacer un comentario al final. Él es estudiante de licenciatura, pero bueno, primero le damos la bienvenida y la palabra al maestro Farid. Muchas gracias, José Samuel. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por la invitación a participar el día de hoy. Muchas gracias también a la Universidad de Sonora por conducto de Enrique Rivera. Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes y muy subrayadamente a los coautores del libro que hoy nos congrega. Celebro y me congratulo de la aparición de una obra como Otro Fútbol Posible, no solo por lo que ya bien apunta José Samuel, de que Otro Fútbol Posible se inscribe en una beta que lo singulariza de la producción bibliográfica reciente en materia futbolística en nuestro país. Me atrevería a decir que Otro Fútbol Posible es un libro que sí amerita el calificativo de un libro crítico. Ahora el adjetivo crítico está demasiado manido, se utiliza como elogio casi para cualquier libro que aventura alguna posición disidente o discordante de un discurso hegemónico. Creo que Otro Fútbol Posible es un libro crítico en el sentido estricto de la palabra, y es crítico, pero no contestatario, en el sentido de asumir como prácticamente como una pose, el que por sistema se oponga a inercias, a comportamientos, a acciones, a pautas que terminan configurando el fútbol contemporáneo. Creo que por el contrario pasa por un diagnóstico muy puntual de qué fenómenos atraviesan al fútbol contemporáneo, como vengo diciendo, y dentro de ese diagnóstico se centra en aquellos flagelos, en aquellas aristas que admiten, como ya lo ha dicho muy atinadamente Paulina Chavira, una revisión en orden a sus implicaciones sociales y sobre todo a las consecuencias, yo diría, empobrecedoras de la experiencia de vivir el fútbol en cualquiera de sus modalidades. Y como lo comentó también muy atinadamente el coautor Juan Jesús Garza Onofre,
el libro no se limita a simplemente enlistar estos flancos, digamos, cuestionables del fútbol actual. Hay también una dimensión propositiva y en el libro aparecen claramente divididas y en orden de prelación. Primero la detección de esos problemas y después lo que se intenta proponer como una cura o como el suministro de una vía de probable solución. En modo alguno lo hacen los coautores pontificando o asumiendo que cuentan con recetas mágicas para en el corto plazo superar eso que bien señalan. Creo que en ese sentido es un libro también que se inscribe dentro de la humildad científica necesaria para los libros de ciencias sociales, porque este es un libro escrito por una periodista y por un académico que está abocado a la investigación en derecho. Es un libro que en ese sentido tiene el rigor de la investigación académica, pero también la claridad expositiva del buen periodismo. Es un libro que tiene una densidad conceptual importante, pero en modo alguno es inasible para el gran público. Y creo que esa es otra de sus enormes virtudes. Cuando se preguntaba José Samuel cuál sería el arquetipo del lector de este libro, creo que es un libro que se encargaron muy atinadamente Paulina y Juan Jesús de no hacerlo críptico para lector alguno, al contrario, de abrir sus páginas a una lectura, me atrevería a decir, universal, como universal es el fútbol. Dicho sin ningún afán de hacer un elogio grandilocuente, ya tuve oportunidad de esto incluso de expresarlo en una reseña, yo sostengo que otro fútbol posible puede servir perfectamente como una hoja de ruta para que los tomadores de decisiones y sobre todo quienes desde la afición, desde el mundo no institucional del fútbol, vayamos vertebrando una hoja de ruta, una agenda de por dónde ir ayudando al fútbol a salir de los problemas que lo están atravesando. Se abordan aspectos que ya se han mencionado incluso aquí en la mesa, ¿no? Discriminación, xenofobia, homofobia, diversas formas de violencia, pero también se habla de la corrupción, también se habla de la irrupción de la tecnología y cómo está teniendo un efecto dislocador en el funcionamiento de este deporte. Creo que además otro fútbol posible reclama ya una segunda edición que lo sé, y perdón, Paulina y Juan Jesús, pues va a requerir un esfuerzo que sé que seguramente lo tomarían ustedes de manera gustosa. Y creo que otro fútbol posible en este talante analítico, crítico y propositivo exige, ya diría yo, una nueva edición que tome en cuenta y que se ocupe, como se suele decir, de el caudal de evidencia que nos ha dejado Norteamérica 2026. Creo que es necesario llamar la atención sobre el discurso hipócrita del fútbol institucionalizado, que por un lado busca censurar las expresiones políticas, por ejemplo, como la que llevaron a cabo ayer los jugadores haciendo, no más que replicando un reclamo histórico de un segmento mayoritario del pueblo argentino, y por otro lado sí otorgándole un premio a un presidente en funciones en lo que es un abierto acto de proselitismo y de apoyo político en un contexto además geopolítico de lo más delicado. Entonces creo que si alguien o si algunos están en la mejor aptitud, capacidad y yo diría sensibilidad para acometer estas nuevas interrogantes, estos nuevos puntos álgidos que está dejando como una suerte de material para ser analizado, creo que ahí tanto Paulina como Juan Jesús podrían perfectamente acometerlo y estaríamos ya todos esperando ansiosos
en librerías poder adquirir esa segunda edición enriquecida y, como se dice, corregida y aumentada. Mi felicitación a los coautores y mi agradecimiento y mi reconocimiento a este seminario por haber acogido una presentación más de esta magnífica obra. Muchas gracias, Farid, por tus comentarios. Sí, para las personas que vean o que estén viendo ahorita o vean en el futuro este material, pues será muy importante que puedan adquirir el libro, ya sea por vía digital o impresa, para que puedan leerlo y puedan pues sumarse a estas reflexiones, ¿no? A este diálogo. No sé, Enrique, tú allá desde Hermosillo, si tengas algún comentario o pregunta de lo que dijo el maestro Farid antes de escuchar a nuestro amigo Rodrigo. Justo hoy me llegó por vía de un amigo que sabe que me gusta el fútbol, la publicación de Librería Gandhi de Leamos Más o Lee Más, y en la página 15 aparece la mención a este libro, que otro fútbol es posible. Veo que hay un decálogo, a ver si nos pueden decir más al respecto. Yo ayer escuchaba, después del juego de Argentina-Inglaterra, la transmisión por radio de los argentinos, y algunos que estaban presentes en el estadio argentinos, el periodista estaba sorprendidísimo de que ingleses y argentinos iban juntos al baño en el estadio, que iban juntos a comprar los snacks, y decían que era una locura eso, que estuvieran juntos, que fuera posible, y que incluso tal vez su hipótesis era el aumento de precios, de eh, el aumento de precios dejó afuera a los rijosos. Ese tipo de aspectos de que muchas veces no nos explicamos que pueda ser, o como lo hizo nuestro colega aquí, que vistió todas las camisetas de las elecciones y se hizo pasar por, por varias nacionalidades. Y yo lo he experimentado al vestir varias camisetas de la Liga MX, a ver qué se siente vestirlas, lo cual me ha provocado críticas de Villamelón, pero también es una experimentación. Y yo, ¿por qué no es posible hacerlo? Por lo tanto, que he defendido de que en México aún podemos ir al estadio de fútbol, y diferentes aficiones están juntas todavía, al menos a la mitad de la cancha. Las barras bravas las ponen en las cabeceras. Y yo creo que sí va a ser muy motivante adquirir y leer el libro al respecto de las preguntas de qué más se hace con el fútbol o de qué otras formas lo vivimos, y no lo que mediáticamente hemos visto con la violencia o algunos aspectos que los aficionados no se explican de qué maneras vivir el fútbol. Bueno, es lo que me provoca por el momento. De acuerdo, pues sí, una cosa que hemos visto, a ver qué opinan Juan Jesús y Paulina, pues el mundial, digo, el fútbol en sí mismo, desde alguna manera puede ser visto como una tecnología, ¿no? Lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. El fútbol es un articulador social, ¿no? Y como tal, cuando fue creado y ha ido evolucionando, ha sido utilizado como una tecnología para producir determinados efectos, para conseguir determinadas cosas. Y el fútbol espectáculo en particular, que está asociado al entretenimiento, pues sí tiene esta función, ¿no? Asociada al consumo, al comercio, lo que tiene que ver con el mercado, la iniciativa privada. Y tristemente, bueno, no sé cómo, trágicamente, pues llegamos a un mundial donde convergen tantas cosas en este momento de la historia, a nivel social, político, económico, cultural y tecnológico, que realmente pienso que estamos viviendo un mundial totalmente distinto, no solo por el esquema de competición, los 48 equipos, todo esto, los tres países, sino la experiencia del mundial a través de la tecnología en general, ¿no? Nos ha llevado a otro punto totalmente distinto, pero no sé aquí cuál sea su punto de vista. Y a pesar de la diferencia de esta nueva versión del mundial, pues esas violencias siguen presentes, están ahí. Nos hablan del decálogo, ¿de qué se trata los autores?
¿Qué nos pueden decir? Sí, claro. Oye, Enrique, te iba a decir que si vas a un partido de fútbol femenil, tú puedes ir con la playera que quieras y cambiar de playeras, porque eso pasa en el fútbol femenil. Decimos que tenemos corazón de condominio, porque aquí la gente le puede ir a la América, a las Chivas y no morir en el intento, cosa que es rarísimo que pase en el fútbol varonil. Porque bueno, en gran parte creo que lo que nos alegra también es que las mujeres tengan la oportunidad de jugar. A ver, yo creo que ese decálogo, digamos que es un resumen de, del segundo tiempo, ¿no? Que digamos que es la segunda parte del libro en donde vienen estas propuestas, ideas, buenas prácticas que nos encontramos, ¿no? Ahora que mencionabas lo de las barras, hay un ejemplo específico que nos gusta mucho a Tito y a mí, que es el que hicieron en Brasil, ¿no? O sea, lo que decidieron hacer en este caso para contener la violencia de las barras. Fue no como sucede aquí en México en un partido de América Pumas de mandar 250,000 elementos de la policía para separarlos y que no tengan ni siquiera que verse, sino que lo que hicieron fue llevar a las mamás de los barristas y entonces poner a las mamás alrededor de la barra para evitar que hubiera estas conductas violentas de parte de los barristas, ¿no? Entonces creo que ahí sí, o sea, hay me parece que muchas ideas, ¿no? Y afortunadamente hay creatividad, hay gente que está pensando en otras maneras de hacer esto posible. Ahora sí que lo que necesitamos es la instrumentación, ¿no? O sea, al final el que en este caso, como ya lo decía muy bien José Samuel, pues que entonces quienes toman decisiones sean las personas perdón, fue Farid quien lo dijo, que Farid, muchísimas gracias por ese comentario, de verdad que qué bonito todo lo que dijiste sobre el libro, pero sí, o sea, que al final quienes toman las decisiones, pues sean quienes digan, oye, pues a ver, tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en los estadios, en donde creo que pues no, es que estoy viendo aquí algún comentario, no tanto de acusarlos con sus mamás y sus abuelitas, pero lo que sí me parece que cambia mucho es la figura de autoridad, ¿no? O sea, qué tanto respetamos, por ejemplo, a la policía y qué tanto respetamos en este caso a su mamá no sé, a cualquier otra figura familiar de, de autoridad, ¿no? No necesariamente a lo mejor tiene que ser la mamá, yo qué sé. Pero sí creo que lo que tendríamos que hacer es estar trabajando esto en conjunto, o sea, no esperar que un solo elemento decida, pues vamos a modificar esto, ¿no? Como está sucediendo ahora en este caso, pues la FIFA que sí está modificando ciertas reglas, ¿no? Con esto bueno, y ni siquiera las está modificando, porque claro que hay un espacio y aquí evidentemente Tito que tiene la formación de abogado, me podrá decir que tenemos, no sé, ¿cómo son lagunas? Que no está claramente especificado, ¿no? Por ejemplo, esto del medio tiempo que al parecer dice que mínimo tendrá que ser una pausa, que tiene que ser una pausa de al menos 15 minutos, lo que ya nos abre la posibilidad de que en ese caso se modifique a 30 minutos y entonces tengamos ahora un espectáculo de medio tiempo que no habíamos vivido antes, ¿no? Pero también creo que ahí la gente tiene responsabilidad, ¿no? O sea, nos quejamos mucho del precio de los boletos de este mundial. O sea, yo les invito a ver los récords de asistencia. O sea, hubo gente que decidió pagar esos boletos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que pues al pagar este tipo de boletos, pues obviamente, ¿qué es lo que dicen? Esto es un negocio redondo. O sea, ¿por qué bajaríamos los boletos? Si la gente está dispuesta a pagar esto por ir a un mundial, si la gente está dispuesta a gastarse lo que no tiene para su mes en un partido de 2 horas, ¿no? O sea, creo que ahí también hay un cuestionamiento para nosotras y nosotros como afición, ¿no? O sea, si quisiéramos que las cosas cambiaran, tendríamos que hacer sentir también un poco más nuestra voz o agruparnos o hacer u organizarnos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, sucedió con el Manchester United, que son parte de los ejemplos que ponemos. Sobre lo de los 10 puntos, Enrique, no me quiero desviar del decálogo que acaba siendo Gandhi. Gandhi acaba siendo esta selección de ese decálogo, no es como que exista un decálogo así tal cual en nuestra publicación, sino que Gandhi acaba siendo este decálogo a partir de este segundo tiempo en donde están agrupadas todas estas buenas prácticas, estas ideas, ¿no? Las proposiciones, pero por ejemplo, una de las propuestas que hacemos, que a mí me parece que es algo que tendríamos que poner en práctica inmediatamente y que creo que además se tendría que socializar desde muchísimos ámbitos, ¿no? Desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde los clubes, desde los estadios, desde la misma liga, incluso la FIFA, es un decálogo de la buena afición, ¿no? ¿Qué haces cuando eres afición?
pues por lo menos de entrada ir y recoger tu basura, ¿no? Que eso nos sorprendió tanto de Japón, pero que lo vimos no nada más en el estadio, sino aquí en las calles de Ciudad de México, ¿no? Y en otras calles del país en donde pues la gente iba a celebrar y pues había un cochinero por todos lados porque nadie recogía su basura. O sea, algo tan sencillo como eso, no insultar al equipo contrario. O sea, tú puedes alentar a tu equipo en lugar de estar insultando al rival, ¿no? O sea, lo vimos, por ejemplo, en la sesión de los himnos, me parece que fue en el himno, en el partido de México contra Ecuador, pues como cuando suena el himno de Ecuador, la gente en el estadio pues empieza a buchear. Cuando pues en realidad, o sea, creo, a mí me parecería que te puedes quedar callado, ¿no? En una muestra de respeto, pero si no, pues en ese caso mejor alentar a tu equipo que estar abucheando al otro, ¿no? O sea, como que son ciertas actitudes que creo que no es que te cambien la emoción ni la pasión por el fútbol. A mí me gusta mucho una frase que dice Tito de que no estamos invitando a la gente a que vea el fútbol tomando té y galletitas, oyendo música clásica y ya pues muy en mucha compostura, pero sí a lo mejor cambiar pues esta forma en la que lo vivimos, ¿no? O sea, esta violencia que pues quieran o no, o sea, a lo mejor un abucheo a mucha gente no le pues no le parece que sea violento, pero es que esa es como la primera parte o sea, es el primer escaloncito de la violencia, ¿no? Y creo que son muchas prácticas que tenemos ya muy normalizadas, ¿no? Entonces creo que por ahí es que va ese decálogo, querido Enrique. No, la verdad no lo sé de memoria, lo vi cuando fue la publicación, pero sale a partir de ese segundo tiempo. Muchas gracias por la precisión. Bueno, ahora si les parece, para terminar, podemos escuchar los comentarios de Rodrigo Peniche, que está conectado desde Campeche. Adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, en principio agradezco profundamente la invitación a dar estos comentarios. Ya he recibido, con esta ya sería la tercera invitación a dar comentarios sobre algún libro o algún evento. Entonces esto me sirve principalmente como ejercicio académico, así que agradezco a usted, profesor Samuel, por estas oportunidades. Y también es un honor poder conocerles a los autores del libro, la maestra Paulina y, por supuesto, el doctor Juan Onofre. Entonces, si me permiten hacer algunos esbozos filosóficos sobre su libro, creo que su libro resuelve una cuestión muy delicada, que si bien no está mencionada de manera explícita, sí se puede encontrar, o al menos un lector juicioso sí lo puede encontrar de una forma implícita, que es la delgada línea que se encuentra entre el fútbol como una expresión comunitaria, como una expresión de los valores propios, tradicionales de un pueblo, y por otro lado como una expresión xenofóbica y hasta cierto punto inmoral que tenga ese pueblo con respecto a su selección. O en otras palabras podemos decir cómo cómo el fútbol se puede volver una apropiación del pueblo, o cómo el fútbol se puede volver una apropiación del mercado, pero a través del pueblo, ¿no? Entonces, las fronteras entre estos tipos de apropiaciones son muy difusas, y los datos que presentan en su libro nos sirven precisamente para identificar cuándo precisamente nosotros como pueblo mexicano estamos acometiendo en una apropiación de carácter comunitario, y cuándo estamos acometiendo en una apropiación de carácter inmoral o consecuente de una inserción de lógicas modernas capitalistas, ¿no? Por mencionar algo, el pueblo, el concepto de pueblo, siempre se ha idealizado en la academia, o al menos en la academia de izquierda, pero el pueblo realmente se define como aquel conjunto de sectores marginados que son conscientes de su situación de marginación y que luchan activamente por
la superación de esa marginación y al mismo tiempo conservan ciertos valores y tienen principios, bloques éticos que les permiten una acción en conjunto. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la Alemania nazi, ¿no? Cuyo pueblo fue sometido ante la ideología nacionalsocialista, uno puede decir perfectamente, bueno, ese fue un pueblo sometido, pero realmente no se adscribiría a la definición de pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo aplicaría aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un supuesto pueblo mexicano celebrando de manera inmoral o irrestricta estas prácticas, realmente estamos presenciando sectores que están de alguna manera disgregados o no unidos, no vinculados por bloques éticos, partidos por valores comunes, sino más bien lógicas que han sido creadas por sistemas que fueron preconfigurados por un tipo de filosofía que la constituye propiamente, según la escuela de la filosofía de la diversión, la propia modernidad. Entonces, esto lo podemos reflejar de manera muy concreta a través del grito homofóbico, que ustedes bien lo detallan en su libro, y de la opresión que hay hacia él, bueno, opresión en distintos modos, opresión económica, opresión ideológica, etcétera, hacia el fútbol femenil, ¿no? El fútbol femenil y hacia el deporte femenil en general. En primer lugar, el grito homofóbico creo que es un claro reflejo de lo que digo. Se piensa que este grito es de alguna manera como una expresión de triunfo o de expresión comunitaria, cuando en realidad se esconde ahí una manifestación de un valor homofóbico, ¿no? O más bien de un antivalor homofóbico, ¿no? De tal manera que sutilmente estamos reproduciendo lógicas de dominación, ¿no? Y como ustedes bien mencionan, en toda expresión homofóbica siempre hay de alguna manera una expresión misógina, porque cuando señalamos a alguien como homofóbico, que realmente lo es porque tiene una tendencia feminina, ¿no? Entonces, ahí es cuando precisamente estamos nosotros atentando contra una cuestión fundamentalmente humana, y es el fútbol, que es fundamentalmente una cuestión que reluce nuestras pasiones y que por estas dinámicas de mercado nos reduce, digamos, nuestras facultades racionales, precisamente nos inhibe la capacidad de identificar cuando precisamente nuestros discursos son críticos o no. Eso por un lado. Por otro lado, ya decía yo lo de la cuestión del fútbol femenil, que yo prácticamente sí tenía entendido algunas las diferencias que habían en el fútbol varonil, en el fútbol femenil, pero no sabía los datos y las estadísticas duras que habían al respecto, y su libro me sirvió profundamente al respecto, y eso me sirvió para saber que sí hay sí hay muchos problemas al respecto, y no solo con eso, sino también en los mismos medios de comunicación, ¿no? Que incluso se podría hacer un libro sobre eso, o sea, cómo en los mismos medios de comunicación siempre generalmente hay una hegemonía del hombre comunicador, ah, y cuando la mujer aparece comunicando, generalmente siempre es con un sentido sexista, ¿no? Entonces, eso es profundamente interesante,
y da cuenta de cómo su libro, como bien decía el profesor Farid, es crítico en el sentido en el que crítico, usando o remitiendo al sentido original de la crítica, crítica en el sentido de que conoce el fenómeno del que está abordando, pero al mismo tiempo es capaz de denunciar, ¿no? O sea, la crítica lo es en la medida en la que permite a sus lectores o a sus espectadores o cual sea la obra en que esté expresada, la capacidad de ser consciente de la opresión o de la enajenación que esté causando ese mismo sistema, ¿no? Entonces, hay también, al mismo tiempo, algunas citas que me parecieron muy interesantes y que quisiera aquí mencionar. Por ejemplo, el rumbo del fútbol moderno tiende a institucionalizar la desigualdad, concentrando privilegios y beneficios en quienes ya los tienen y relegando el resto a un papel secundario. Ustedes mencionan no a la desigualdad como algo que proviene de los propios funcionarios, o sea, como una cuestión actitudinal, sino que lo mencionan como un fenómeno fundamentalmente estructural y que en el largo plazo la desigualdad tiende a ser una cuestión que se institucionaliza, ¿no? Y eso a mí me pareció muy interesante y que coincide mucho con la visión de Frantz Fanon, que es un filósofo que reflexionó sobre el racismo y todo eso, y él también pensaba algo similar sobre el racismo, ¿no? Ante la consideración eh, común del racismo como un prejuicio individual. Frantz Fanon decía que el racismo es ante todo un mecanismo sine qua non funciona el capitalismo, ¿no? Entonces la institucionalización de, de la opresión sobre ciertas personas sobre color para el funcionamiento de las lógicas del mercado, ¿no? Entonces lo mismo funciona con el fútbol y su mención que han hecho, lo hicieron de manera magistral. También mencionan cómo cada vez más el fútbol da preponderancia a la máquina, ¿no? Sobre todo con el VAR, ¿no? Haciendo más, dejando de lado el juego, ¿no? Y convirtiéndose más hacia una competencia voraz, estadística, exacta, una lógica del control, ¿no? Y finalmente creo que mi frase favorita, la que dicen al final de su primer tiempo: el fútbol corre el riesgo de convertirse en una coreografía impecable, pero tal vez difícilmente humana, ¿no? Que es, creo que es el reto al cual nos enfrentamos todos, cómo poder sobrellevar a toda esta amenazante tendencia a la cual se enfrenta el fútbol, una posibilidad de que todos los jugadores de élite se mecanicen y se sometan ante estas presiones de poder jugar como máquinas y que los estadios estén destinados solo para los tecnócratas, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y me pareció muy interesante su libro. Gracias, Rodrigo, por tu comentario complejo, bastante complejo, pero bien. Y yo quisiera, entre algo que me ha dado este seminario es, por supuesto, conocer más nociones, ampliar la bibliografía. ¿Dónde podemos adquirir? Supongo que la librería Gandhi, ya que vi en el catálogo de Gandhi que ahí está el libro, pero ahí más o menos cómo lo podemos adquirir, qué precio tiene, cómo podemos hacernos de libro. ¿Está en digital? ¿Está en objeto? Sí, se puede encontrar en cualquier librería, en la que ustedes quieran, ¿no? Me parece que en toda la República hay existencia. Si no llegan a ver, por favor, les pedimos ahí que nos comuniquen a Juan Jesús y a mí en redes sociales para que hagamos ahí
presión para que llegue el libro. Está también en libro electrónico y está como audiolibro narrado por Tito y por mí. Así que también para quienes ahora disfrutan de leer libros con los oídos, cosa rara, pero bueno, pues que ahora disfrutan mucho esa actividad, pues también ahí está disponible. Y cómo en estos meses desde que empezó a correr el libro, porque ese es de Taurus, ¿no? Me imagino que se Sí. distribuye en toda Hispanoamérica, esa es una gran ventaja. Sí, fue desde mayo, me parece, ¿no, Tito? Que empezó a Sí, distribuirse. y desde mayo, y la verdad que el libro electrónico y el audiolibro lo hace muy sencillo poder adquirirlo. Si no me equivoco, Paulina, está en 300 pesos, ¿no? Sí, creo que sí, están 300, 299. 399, algo por el estilo. El Perfecto, peso es el para la precio. picafresa. Exacto. Yo en particular agradezco los comentarios de Rodrigo, de Farid, de verdad muy estimulantes. Tomamos nota también, Enrique, a todos los que participaron. Hemos pensado, nos vamos a dar un tiempito, pero tomamos nota de qué podemos hacer en un futuro al respecto. Pero muchas ideas y claramente, eh, a ver, lo que decimos es que el libro es una fotografía de un momento del fútbol, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo va a ser el fútbol en 50 años, imagínense cómo va a ser el Mundial del 2086, ¿no? No tenemos ni idea. Entonces, bueno, ojalá que esta fotografía deje constancia de aquellas cosas que hay que ponerle un poco más de atención, de verdad. Gracias, yo valoro mucho estos espacios, también a Libero por generarlos y seguimos en contacto. Cualquier duda, cualquier comentario a través del mismo Farid, de José, estamos en contacto, de verdad, gracias y por su escucha y por su tiempo. Muchas gracias a los dos, Paulina, Juan Jesús, a Farid también, por supuesto, por habernos dado el contacto para invitarlos. Muchas gracias, Farid. Gracias también a Rodrigo por su lectura. Y bueno, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado esta sesión 19 de su seminario. Próximo martes es la última sesión. Los esperamos a las 2:30 de la tarde, igual aquí en Zoom. Y pues felicidades por el libro y que vengan más publicaciones. Muchas gracias a los Muchísimas autores. gracias. Gracias por la invitación, por el espacio y el comentario, Rodrigo. No tuve la oportunidad de agradecerte. Muchísimas gracias. Buena tarde, muchas gracias a todos. Esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Farid. Al contrario, gracias a ustedes, José Samuel, y a todos los integrantes del seminario, Enrique, los participantes. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Luego nos vemos. Nos vemos. Se fue tu voz. A ver, voy a.